This meeting is being recorded. Bien, este vídeo es una introducción a los vídeos generales que voy a poner sobre respuesta y adaptación del organismo. Primero, hay que distinguir en qué es respuesta al ejercicio y qué es la adaptación al entrenamiento. Palabras sinónimas: respuesta, ajuste o adaptación aguda. Y para el término adaptación, pues el término sinónimo sería adaptación crónica. ¿Cómo se define la respuesta en el diccionario de la Real Academia? Pues en una cuarta acepción dice que es la reacción de un tejido excitable a un estímulo. Si se lo llevamos a nuestra situación, sería reacción del organismo en su conjunto al ejercicio. Por otro lado, la adaptación, que dice el diccionario de la Real Academia, es la capacidad de los seres vivos de adaptarse a los cambios fisiológicos, patológicos o medioambientales para mantener la homeostasis. Es decir, trasladada a nuestro campo, sería la capacidad del organismo en su conjunto para adecuarse a los cambios fisiológicos que ocasiona el entrenamiento. Entonces es necesario no confundir adaptación con respuesta. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico desencadena una serie de cambios fisiológicos, es decir, respuestas en el organismo, que tienen unas características muy claras, que son momentáneos y desaparecen una vez finalizado el ejercicio. Mientras que el entrenamiento, es decir, la adaptación, desencadena una serie de cambios, bien de la estructura, de la función o de ambos, del organismo en su conjunto, y que facilitan una mejor respuesta frente al mismo estímulo. Un ejemplo muy sencillo de respuesta y adaptación. En esta figura se muestra la relación entre intensidad, eje de las X, y frecuencia cardíaca. Como se ve, hay dos rectas de regresión, dos rectas lineales que ajustan la frecuencia cardíaca a la intensidad. La que está en línea punteada es el proceso de la relación frecuencia cardíaca-intensidad de adaptación, mientras que la de línea continua es la respuesta de la frecuencia cardíaca a una intensidad creciente. Por tanto, respuesta y adaptación, ambas son funciones lineales, pero la diferencia en que estriba que a intensidades submáximas, es decir, al 20, 40, 60 y 85%, la frecuencia cardíaca es menor, digamos, que la frecuencia cardíaca cuando el sujeto no está muy entrenado. Entonces ha sufrido una adaptación. Es discutible si la frecuencia cardíaca máxima realmente también se puede, digamos, modificar con el entrenamiento. ¿Cuál es mi idea? Que no. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones de predicción se relacionan la frecuencia cardíaca máxima y la edad, pero ninguna, que yo sepa, relaciona la frecuencia cardíaca máxima con el nivel de entrenamiento. Luego, entonces, quiere decir que si a lo largo del tiempo no se ha demostrado de alguna manera a través de ecuaciones de predicción que el entrenamiento modifica la frecuencia cardíaca máxima, pues podemos considerar que así es. ¿Vale? Bien, ¿cómo conocer la respuesta del organismo al ejercicio de forma general y cómo conocer la capacidad de adaptación del organismo al entrenamiento? Tanto para conocer la respuesta como la adaptación, me voy a apoyar en el libro que yo he escrito, que es de Fisiología Humana, Aplicación a la Actividad Física, de la editorial Panamericana. En el prólogo de esa edición, de la primera y de la segunda, marco lo que es un diagrama que obedece a la idea que yo tengo sobre la respuesta y adaptación fisiológica. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Como pone en este cuadro, el estudio del funcionamiento del organismo en condiciones de reposo. Luego se razona y en función del razonamiento nosotros obtenemos un conocimiento de cómo responde y se adapta al organismo. Si ese razonamiento y ese conocimiento adquirido nos da para comprender qué ocurre en general para la respuesta y la adaptación en función de nuestro objetivo, pues nosotros decidimos
que la comprensión es suficiente. Pues entonces lo único que hay que hacer es de vez en cuando reforzar. Que la comprensión es insuficiente porque los objetivos son más amplios, pues entonces hay que profundizar. ¿Pero profundizar en qué? Profundizar precisamente en cómo responde el organismo en condiciones de reposo. Por lo tanto, aquellas personas que con unos objetivos simples o con un razonamiento simple, pues lo único que tendrían que hacer es de vez en cuando reforzar. Aquellas personas que pretendan, por otro lado, ser más ambiciosos en su conocimiento, pues tienen que profundizar cada vez más en cómo reacciona el organismo o cómo funciona el organismo en situación de reposo. Bien. Para que veamos ese ejemplo general del mecanismo de razonamiento, vamos a ver un ejemplo, digamos, para entender, por ejemplo, la respuesta de la frecuencia cardíaca. Bien. La primera opción, si se ha comprendido de forma elemental la respuesta, que lógicamente la respuesta es bien sencilla, es una respuesta lineal, a mayor intensidad, mayor frecuencia cardíaca, pues si uno se conforma con eso, pues resulta que a mí no me interesa saber dónde se genera la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Si no te interesa saber cómo, digamos, cómo se genera la frecuencia cardíaca, dónde y de qué manera, y tampoco cómo se controla, pues entonces te quedas ahí. O la otra opción, de haber comprendido de forma elemental la respuesta a la frecuencia cardíaca, pero necesito y quiero saber más. Pues entonces hay que preguntarse dónde se genera la frecuencia cardíaca y cómo se controla la frecuencia cardíaca. Pues este es el diagrama que explicaría eso, que explicaría ese razonamiento. He puesto en rojo el nivel elemental, es decir, cuando una persona se conforma con un razonamiento elemental de lo que sucede durante el ejercicio físico. ¿Vale? Y en negro, pues si el sujeto pues, quiere profundizar. ¿Por qué he remarcado en rojo? Pues muy sencillo, porque entiendo que la gente que va a leer esto, pues su formación es la que es. Es decir, habrá gente que tenga una formación mayor y otros que tengan una formación menor, pero como se pretende llegar a la mayor parte del público, pues lo suyo es acceder digamos, a la opción de me es suficiente. Y por lo tanto, si me es suficiente, con una, digamos, análisis elemental, pues es suficiente. Esto pues empieza igual, ¿no? Se estudia el funcionamiento del sistema cardiovascular en reposo, se razona cómo responde el corazón respecto a la frecuencia cardíaca, que ya lo hemos dicho que es aumentar, que, repito, es suficiente a nivel elemental, pues ya tengo que hacer otra cosa, nada más que de vez en cuando reforzar. Que no, que es lo más excepcional, pues entonces tengo que profundizar. Otro ejemplo para digamos, para la adaptación de la frecuencia cardíaca. Pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, hay dos opciones. La primera opción es de comprender de forma elemental la adaptación de la frecuencia cardíaca y pensar que es suficiente. Por lo tanto, no me interesa saber si la modificación del tamaño del corazón se relaciona con la frecuencia cardíaca y tampoco me interesa saber cómo se controla la frecuencia cardíaca en un corazón adaptado. Por lo tanto, si ese es el motivo, pues lo mismo, ¿no? Se estudia el funcionamiento del sistema cardiovascular en reposo, se razona cómo se adapta el corazón, que lógicamente, como hemos señalado en la definición, es una modificación de la estructura del corazón, de la función o de ambos, y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que el corazón se hace más grande y como consecuencia debe latir menos veces en la unidad de tiempo, es decir, reduce su frecuencia cardíaca, tanto en situación de reposo como a intensidad de su máxima. Que eso para mí ya es suficiente y no necesito nada más, pues entonces reforzar de vez en cuando pues la fisiología cardiovascular. Que no, pues entonces si no me conformo pues necesito profundizar. Es decir, que esto está así esquematizado. No me interesa saber si las modificaciones del tamaño se relacionan con la frecuencia cardíaca. Tampoco me interesa saber cómo se controla la frecuencia cardíaca en un corazón adaptado, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que hacer es reforzar de vez en cuando. Pero la otra opción sería
Sí, quiero saber si hay una relación entre tamaño cardíaco y frecuencia cardíaca. Y sí, quiero saber qué mecanismos explican cómo se puede modificar la respuesta de un corazón adaptado. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo que antes para la respuesta, que lo que yo voy a hacer es básicamente analizar la respuesta simple en base al razonamiento y dejar para los que más les interese, pues la otra parte de no me conformo y necesito saber más. ¿Vale? Pero claro, el no necesito saber más significa estudiar más las situaciones de reposo y cómo se genera la frecuencia cardíaca, cómo se controla, etcétera, etcétera. Bien, pues en función de estos dos conceptos fundamentales, que son respuesta y adaptación, o los sinónimos que hemos visto, adaptación aguda, adaptación crónica, que son fácilmente, digamos, vistos en la literatura, en sucesivos bios que se va a analizar el funcionamiento del organismo por aparatos o sistemas, y que de forma clásica pues son los siguientes. Primero, el sistema cardiovascular, luego el aparato respiratorio, luego el metabolismo y su regulación endocrina, y luego el sistema nervioso. Y finalmente, dejamos para lo último, pues otros aparatos o sistemas que operan o que pueden operar durante el ejercicio, que teóricamente son silentes, es decir, que no funcionan durante el ejercicio, como son el aparato digestivo, los líquidos corporales y función renal. Craso error, porque el ignorarlos, porque son fundamentales, por ejemplo, durante los ejercicios prolongados y, por ejemplo, durante la recuperación. Por tanto, aquellos textos que ignoran de forma individualizada el aparato digestivo y la regulación renal de los líquidos corporales, pues caen en un error mayúsculo. Pero eso es digamos, lo frecuente. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es muy sencillo y seguirá pues, el diagrama representado en la figura 1. Entonces, ¿partimos de qué? Partimos de la exposición sencilla y elemental mediante figuras y analogías de la vida ordinaria de las funciones del sistema cardiovascular, aparato respiratorio, etc. De forma simultánea a la explicación de la función de cada una de las partes, se razona cómo responde al ejercicio y se adapta al entrenamiento. Pero lo importante ahora sería preguntarse, ¿pero qué forma de ejercicio es la adecuada para razonar la respuesta y la adaptación? Pues básicamente, según varias clasificaciones, pero yo, digamos, utilizo la de Mitchell, clasifica los ejercicios en dos tipos bien claros. Ejercicio dinámico, que sería equivalente al aeróbico de resistencia, cuyos deportes por excelencia son, por ejemplo, el esquí de fondo, la carrera de fondo de 5.000 a maratón, la marcha y la marcha atlética. Y estático, que es el que todos entendemos por pesas o los ejercicios desarrollados con tu propio peso corporal, es decir, vulgarmente la denominada gimnasia. ¿Vale? Y luego hay un tercer tipo, lógicamente, que es combinar dinámico y estático. ¿Vale? Que combinando el dinámico y estático es donde mayores adaptaciones, por ejemplo, del sistema cardiovascular se producen. ¿Cuáles son esos? Ciclismo, canoa, remo, piragüismo y triatlón. ¿Por qué se combina en este tipo de deportes ambas formas de ejercicio? Pues muy sencillo, porque en el ciclismo tienes que agarrar el manillar y hacer fuerza en el manillar, en la canoa no digamos, en el remo no digamos, en el piragüismo no digamos, y en el triatlón, pues obviamente lo mismo, ¿vale? Entonces, este esquema, es el diagrama que lo encontráis, se puede encontrar en cualquier sitio, si pones en Google clasificación de Mitchell de los deportes y sale uno parecido a este, si no igual, ¿vale? En los cuales esos sujetos, no fue él solo, son varios, clasificaron los ejercicios según el componente dinámico y el componente estático. Según el componente dinámico, pues bajo, moderado y alto. Y según el componente estático, pues lo mismo, en función de la capacidad de la fuerza desarrollada, por debajo de un porcentaje de la fuerza desarrollada, moderado y alto. ¿Vale? Entonces, los deportes, los ejercicios que más manifiestan, que más adaptaciones producen fundamentalmente en el sistema cardiovascular, porque Mitchell y los que propusieron
digamos, esta clasificación. Son cardiólogos y entonces al ser cardiólogos, pues ellos hicieron esa clasificación desde el punto de vista cardiológico. ¿Que todo el mundo la critica? Bueno, sí, se puede criticar, por supuesto, pero se puede criticar cualquier taxonomía de lo que sea. Por ejemplo, se puede digamos, criticar la taxonomía de los deportes que hacemos en INEF. Clásica, deportes individuales, deportes digamos, colectivos. Muy criticable, ¿no? Muy criticable. El ciclismo, por ejemplo, ¿qué es? ¿Individual o colectivo? Pues las dos cosas. Las dos cosas. No hay ciclista que corra solo en una prueba de estas de hora fondo, por lo tanto es colectivo. Pero claro, al final, ¿quién es el que tiene que dar el callo en la contrarreloj y quién es el que tiene que dar el callo en un portamontaña? El ciclista de forma individual. Por lo tanto, las clasificaciones muchas veces son criticables, pero es la sinrazón de la gente de ver en qué contexto están puestas. Por lo tanto, esta es una clasificación perfectamente válida y que a mí, pues, preferentemente, no es que me guste mucho, la verdad, porque considero, por ejemplo, yo que sé, que el judo está metido pues en alto componente estático y bajo componente dinámico. Falso. Porque no es la ejecución del ejercicio, sino lo que lleva a ese sujeto a ejecutar el ejercicio. Y son gente que entrena mucho aeróbico para sostener. Por lo tanto, hay deportes en los cuales su encasillamiento está más, digamos, más puesto por el tipo de competición que hacen que no por, digamos, en realidad el proceso que lleva a competir, que es el entrenamiento. Bien, pues entonces, como os he indicado en las figuras 2 y 3, la explicación relacionada en estado de reposo de cada una de las partes se realiza de forma muy elemental. Vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, ya no lo sé. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estos vídeos van dirigidos a cualquier persona con independencia de la formación que tenga. Y simplemente lo que intenta es apelar al sentido común basado en la exposición del funcionamiento del organismo en reposo.